Amén. El nombre de esta predicación es Nuestro antes y después de Cristo, texto bíblico, Efesios capítulo 2, versos 11 al 22. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en el mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre, hemos leído tu palabra, te pedimos esta mañana que tú puedas hablarnos. Abre nuestros oídos, Señor, para recibir esta enseñanza y permítenos, tal como decía yo antes, ser nutridos a través de ella. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Paz en nuestro tiempo, paz con honor. Algunos de nosotros todavía recordamos aquellas palabras del primer ministro británico Sir Neville Chamberlain, pronunciadas a su regreso de las conferencias de Alemania en septiembre de 1938. Estaba seguro de haber detenido a Adolfo Hitler, pero un año más tarde Hitler invadió Polonia y el 3 de septiembre de 1939 Gran Bretaña le declaró la guerra a Alemania. La misión de paz de Chamberlain había fracasado. Parece que la mayoría de las misiones de paz terminan en el fracaso. En alguna parte leí que desde el 1500 a.C. hasta el 850 después de Cristo hubo 7.500 eternos acordados de paz entre diferentes naciones, pero ninguno de ellos había durado más de 2 años. El único pacto eterno que ha durado y que durará es aquel hecho por el Dios eterno, sellado con la sangre de Jesucristo. En esta sección Pablo nos va a explicar la misión de paz de Jesucristo, nos comenta Warren Wiersbe. El primer punto de esta mañana, amados hermanos, yo lo he colocado lo que éramos, y esto lo vemos entre los versículos 11 y 12. Dice el verso 11, por tanto recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas. La palabra, por tanto, siempre lo decimos, nos está conectando con lo anteriormente dicho, vale decir, lo anteriormente dicho en el versículo anterior, en el 10, incluso antes, nos hablaba de la salvación por gracia, que es por medio de la fe, nos hablaba de las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, y como también decíamos la semana pasada, la salvación por gracia jamás se va a separar de las obras. La salvación por gracia siempre se va a manifestar en buenas obras. Si el Señor ha llegado a nuestra vida, entonces nuestra vida va a cambiar necesariamente. Ahí está ese conector, ¿no? Por tanto. Y ahora Pablo le dice a estos efesios, ¿no? Que son, recuerden, en otro tiempo, ¿sí? En el tiempo pasado, que ustedes los gentiles en la carne. Esto de gentiles en la carne no es necesariamente un uso despectivo de la palabra, sino que era una referencia para hacer alusión a todos aquellos pueblos que no eran hebreos. Ellos eran los gentiles en la carne. Los gentiles en la carne de nuestro texto son los efesios. Y también nosotros hoy día podríamos considerarnos perfectamente gentiles en la carne. Pero Pablo ahora añade, ¿no? Como hemos leído, una especie de nota, digo yo. Dice que son llamados incircuncisión
por la tal llamada circuncisión hecha por manos humanas. Dice un comentarista, Pablo llama la atención de sus lectores al hecho de que antes eran considerados por los judíos, los fariseos en particular, como inferiores a ellos, porque no habían recibido el rito de la circuncisión y por eso fueron llamados despectivamente los de la incircuncisión. De hecho, es motivo de una gran discriminación contra los gentiles en la mente de los judíos, quienes consideraban despectivamente a los gentiles como incircuncisos, inmundos y fuera del alcance de la gloria de Dios. Ahí está entonces esta nota, ¿no? Yo me acordaba, mientras leía este texto, cuando David fue a enfrentar al gigante Goliat. ¿Usted se acuerda de la expresión de él? Esto está en 1 Samuel 17, 26. Dice, entonces David preguntó a los que estaban junto a él, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Así se refirió entonces el propio David a este gigante David, el gigante Goliat, ¿no? Esta era la expresión de menosprecio, ¿sí? Por parte de los judíos, pero era desde el orgullo, ¿no? Yo soy israelita, yo soy judío. Tú, en cambio, eres un incircunciso. Las diferencias entre los judíos y gentiles eran muy profundas, hermanos. Nosotros entendemos algo de esto a la luz de la Escritura, pero averiguando un poco más, era muy marcada la diferencia entre los judíos y gentiles. Un comentarista dice, antes de la venida de Cristo, este aborrecimiento fue tal que los judíos consideraban que los gentiles, escuche bien, habían sido creados por Dios para ser combustible para el fuego del infierno. Dios solo amaba a Israel de entre todas las naciones que él había hecho, dice Barclay. Tan lejos estuvieron de la verdad, la única diferencia entre los judíos y los gentiles fue una cosa hecha con la mano en la carne, pero que había recibido un significado desproporcionado. El rito para hacer un poco, ¿no?, del significado de la circuncisión en la Escritura, fue establecido por Abraham, más bien fue una señal de pacto que Dios le pide a Abraham, y eso lo vemos nosotros en Génesis 17, 9, 14. Dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de mí por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y su descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será, escuche bien, señal de mi pacto con ustedes. La circuncisión era una señal del pacto, ¿sí? No era un fin en sí mismo, sino que estaba indicando. Eso es una señal, ¿no? Algo que indica. Aquí vienen los pormenores de este rito, ¿no? A la edad de 8 años, a la edad de 8 días, será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones, asimismo el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como un pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre el pueblo, ha quebrantado mi pacto. Entonces esta era, iglesia, una manifestación externa, pero de una realidad interna. Una realidad espiritual, somos el pueblo de Dios, vamos a obedecer en vista de lo que Dios ha hecho por nosotros. Así debiesen haberlo visto los judíos. Sin embargo, ¿qué hicieron los judíos? Convirtieron el rito de la circuncisión como un fin en sí mismo, y no solo eso, un motivo de orgullo. Nosotros somos la circuncisión, nosotros nos enorgullecemos de esto, y nosotros, los judíos, por lo tanto, somos mejores que cualquier otro pueblo. Somos el pueblo de Dios, dirían algunos de ellos. Sin embargo, cuando Dios llama a Abraham, una de las primeras cosas que le dice en Génesis 12:3, dice, bendeciré a los que te maldigan, al que te maldiga maldiciré, y dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Es decir, Abraham y su familia tenían esta responsabilidad de bendecir a todas las familias de la tierra. Sabemos, ¿no?, a posteridad, que esa bendición viene en la simiente, y esa simiente es Jesucristo. Pero no era jamás un motivo para enorgullecerse el hecho de ser el pueblo de Dios, sino que ellos tenían que extender y hacer notorias las grandezas del Señor a estos pueblos que les circuncidaban, que estaban alrededor de ellos, ¿no? En vez de tratar a los gentiles con amor de Dios,
introduciéndolos en el pacto, dice un autor, hablaban de ellos como inmundos, como perros incircuncisos. Y nosotros pensamos en esto, ¿no? Decimos, podemos señalar esta actitud tan estrecha, tan elevada, tan orgullosa de parte de los judíos hacia los demás pueblos. Sin embargo, ocurre muchas veces algo similar cuando la iglesia, nosotros, nos olvidamos de la misión recibida y nos acuartelamos en cuatro paredes, comenzamos a jactarnos también de nuestra supuesta superioridad espiritual o moral, y debemos cuidarnos, iglesia, de ese pensamiento de orgullo tan característico de los judíos respecto de los gentiles, porque muchas veces también nosotros abrigamos ese tipo de pensamientos y actitudes. Pablo va más allá, ¿no? Y él, podríamos decir, redefine la circuncisión. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 2, versos 28 al 29. Porque no es judío el que lo es exteriormente. ¿Se da cuenta? Exteriormente. Ni la circuncisión es la externa, dice Pablo, en la carne. 29, aquí está la definición. Pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por letra, la alabanza del cual no procede de los hombres. Recuerden que esta circuncisión era hecha por manos de hombres. Aquí Pablo está diciendo, la alabanza no procede de los hombres, sino de Dios. Una circuncisión entonces del corazón, ¿sí? Que solo pudo haber llevado adelante Jesucristo a través de su obra. ¿Sí? No es algo que nosotros mismos nos generemos o nos hagamos a nosotros mismos. Es el Señor, su obra en la cruz del Calvario, la que fue capaz de liberarnos de una vez y para siempre de este peso del pecado, no lo que tenemos que arrancar de nosotros mismos. Lo realmente permanente entonces, iglesia, es lo interior, la obra de Dios mediante su Espíritu, y no lo que los hombres puedan hacer, no los ritos, no nuestras reformas humanas cosméticas y superficiales y temporales, que muchas veces sirven solo para nuestro orgullo. En cambio, las reformas que Dios hace son espirituales. Las reformas que Dios hace son radicales, son permanentes, porque operan desde la gracia. Y como operan desde la gracia, no deben servir jamás para nosotros enorgullecernos. No importa entonces para los gentiles, efesios de este tiempo, cómo fuesen tratados por los judíos. Estos gentiles habían recibido la verdadera circuncisión. La superficialidad, no, o más bien la superioridad espiritual, autopercibida por los judíos de la época, es arrogante y es señaladora. Confía en su carne, confía en sus posibilidades, confía en su parentela. Así hacían los judíos con los gentiles. Decían, nosotros somos la circuncisión, ustedes la circuncisión. Podríamos pensar en algunos dichos que nosotros mismos ocupamos hoy día, que van más o menos en el tenor de lo que estaban diciendo a los judíos respecto de los gentiles. Ustedes son mundanos, nosotros somos cristianos. Si reducimos un poco más, ustedes son pentecostales, nosotros somos reformados. Ustedes son poco bíblicos, nosotros somos la ortodoxia. Tenemos que cuidarnos, hermanos, de todas esas etiquetas que solo enaltecen al hombre. Hay muchas maneras modernas de nosotros la circuncisión para señalar al otro con desprecio, de las cuales tenemos que cuidarnos. Y no solo cuidarnos, sino que quizás muchos de nosotros incluso arrepentirnos. Porque muchas veces hablamos de manera muy liviana y estamos comportándonos también con este mismo espíritu que tenían los judíos de la época. Un autor señala, trágicamente a partir de entonces, el pueblo de Dios siempre ha sufrido la tendencia a abrigar discriminaciones raciales en su seno, en vez de comprender lo que Pablo acababa de enfatizar en la sección anterior. No hay ningún bien en nosotros, sino que nuestra salvación es un acto de la pura gracia por parte de Dios. Tendemos a volvernos soberbios y a creernos mejores que los demás. A estos los miramos a distancia, quizás con desprecio. El racismo que brota con tanta facilidad en el corazón no regenerado, brota también y con excesiva facilidad en la iglesia. Vemos entonces, hermanos, que la verdadera circuncisión es aquella del corazón. Y en una carta
prima de Efesios, ¿no? Una carta hermana. Probablemente este pasaje es la contraparte en la misma carta. Dice Colosenses capítulo 2, verso 11. Además, en él fueron circuncidados. Y aquí dice, no por mano humana. ¿Se da cuenta? Pablo en Efesios dice por mano humana, aquí dice no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esto es lo que dice la NBI. Sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Así pues, cuando el apóstol habla ahora de los gentiles en la carne, es posible que esté preparando el terreno para lo que está a punto de decir, lo que vamos a estar viendo ahora. Que aunque en el pasado no habían sido circuncidados ni en la carne ni en el corazón, ahora en Cristo los gentiles habían sido circuncidados con la verdadera circuncisión, la crucifixión de la carnalidad en la cruz de Cristo. Ahora la circuncisión que realmente importa puede ser experimentada en Cristo igualmente por judíos y gentiles. ¿Sí? La circuncisión del corazón puede ser experimentada de manera igual por judíos y gentiles. Si bien es cierto, nosotros incluso hoy no somos parte original, podríamos decir, del pueblo de Dios. Dios mismo se hace cargo para hacernos parte de su pueblo a través de la obra de Cristo. Tenemos que abandonar toda falsa superioridad espiritual señaladora para asumir que todo lo que hemos recibido nosotros es por la pura gracia del Señor. El verso 12 dice, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo. Otra vez utiliza esta palabra, no recuerden, y hace también una evocación al tiempo pasado. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Después de este paréntesis que Pablo hace, ¿no? Dice otra vez, recuerden, ¿qué cosa? Que ustedes estaban separados de Cristo. La palabra ahí incluso es literalmente sin Cristo. Como gentiles, ellos no esperaban al Mesías. ¿Sí? No tenían ese conocimiento. En cambio, los judíos sí, los judíos estaban esperando un Mesías prometido. Pero los judíos no tenían el conocimiento que iba a venir un Mesías. Por eso ellos estaban en el pasado sin Cristo. Y veíamos cómo se había manifestado de manera práctica el estar sin Cristo la semana anterior. Decíamos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos bajo el príncipe de la potestad del aire, vivíamos para satisfacer los deseos de la carne. Ese era el retrato de los efesios y ese es también el retrato de nuestro pasado, porque estábamos sin Cristo. La realidad de la región de Éfeso era que ellos adoraban a su famosa diosa Diana, y antes de la llegada del mensaje del Evangelio no sabían nada acerca de Cristo. Yo no sé cuál es tu situación en tu pasado, pero ¿a quién adorabas tú antes que llegara Cristo? Todos teníamos ídolos que habíamos levantado en nuestro propio corazón. Estábamos sin Cristo. No importa que hayamos nacido en un hogar católico, incluso en un hogar cristiano. Si tú no vienes al conocimiento personal, si tú no te arrepientes de manera personal delante del Señor y aceptas que solamente Él te puede salvar, aún estás sin Cristo. Algunos argumentan respecto de la religión, ¿no? Usted lo ha oído, todos los caminos llevan a Roma. Se dice, no importa la religión que tú tengas, lo importante es que tú seas buena persona. No importa que si tú eres testigo de Jehová, mormón, musulmán, finalmente todos van a llegar a Dios. Pero lo cierto es que el texto dice que sin Cristo, tal como nosotros vivíamos en el pasado, no hay oportunidad de salvación para el hombre. No hay esperanza alguna. Y así es como nosotros estábamos en nuestro pasado. Y así es, iglesia, como muchos hoy día están viviendo allá afuera. Muchos de los vecinos que viven acá están también sin Cristo. Muchos de tus familiares están también sin Cristo. De allí la necesidad de que nosotros les prediquemos sobre Cristo, tal como vamos a ver en un punto de esta predicación. Lo cierto es que Dios llamó a los judíos y los convirtió en su nación. Hablando ahora de la ciudadanía de Israel, ¿no? Dice, ustedes no tenían la ciudadanía de Israel. Bueno, Dios había llamado a este pueblo, lo había convertido en su nación, le dio sus leyes y sus bendiciones. Romanos 9:4. Porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas.
un gentil eventualmente podía hacerse prosélito judío, pero eso no le hacía nacer, ¿no?, en la nación especial de Israel. Israel era la nación de Dios. Esto no podía decirlo ninguna otra nación, solamente los israelitas. Los gentiles entonces estábamos extraños también a las promesas, al pacto de la promesa. Y como yo decía antes, aunque la bendición para los gentiles estaba incluida en el pacto de Dios, ¿no? Cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, Dios no hizo ningún pacto con naciones gentiles. Los gentiles estábamos ajenos y alejados, y los judíos nunca se permitían que nosotros lo olvidáramos o que los efesios lo olvidaran. Muchos de los fariseos oraban a diario, oh Dios, te doy gracias porque soy judío y no gentil. También estábamos sin esperanza. Los historiadores dicen que había una gran nube de desesperanza que cubría el mundo antiguo. Las filosofías eran huecas, las tradiciones estaban desapareciendo y las religiones eran incapaces de ayudar al hombre a enfrentar la muerte o la vida. La gente anhelaba aclarar el misterio y conseguir algún mensaje de esperanza, pero no había manera de hacerlo. Estábamos además, iglesia, sin Dios. Estábamos sin Dios. Los paganos tenían abundancia de dioses en aquella época. Como da cuenta el propio Nuevo Testamento, cuando Pablo predicó en Hechos 17, ¿no?, en Atenas. Alguien de esa época también dijo que era más fácil encontrar dioses que a seres humanos, que a hombres. Hay muchos dioses y muchos señores, escribió Pablo en 1 Corintios 8:5. Pero el pagano, no importa lo religioso que sea o moral que hubiese sido, no conocía al Dios verdadero. Si bien Dios se ha revelado a toda la humanidad, todo ser humano tiene el testimonio de Dios frente a sus ojos. Los hombres, como enseña el libro de Romanos, sofocaron la verdad para darle culto a sus ídolos. Romanos 1, 20 al 23. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, escuche bien, aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Tengamos en cuenta, iglesia, que Pablo está diciendo todo esto para que los gentiles recuerden. No es para menoscabarlos, sino que Pablo está buscando que ellos sean edificados, porque él está hablando de lo que ellos no tenían en el pasado. Por implicación, ahora estando en Cristo sí alcanzan estas bendiciones. Nuestro pasado era ajeno a todas las bendiciones espirituales que emanan de nuestra unión con Cristo. A todas. No teníamos nada. Estamos, como decíamos la semana anterior, en bancarrota. Pero ahora en Cristo nuestra situación es distinta. Ya no estamos sin esperanza. Ya no estamos sin Dios. Ya no estamos sin Cristo. Ya no estamos ajenos a las promesas de Dios. Ya no somos errantes buscando una nación. Ahora en Cristo la situación cambia. En ocasiones andamos como si fuese así, ¿no? En ocasiones andamos como que estamos olvidando lo que tenemos en Cristo. Amargados, deprimidos, como que no tuviésemos expectativa de lo que viene hacia adelante. Y claro, nuestra humanidad y nuestro propio pecado nos juega malas pasadas en ese sentido. Pero por eso es tan importante que no olvidemos lo que hoy somos en Cristo. Tú tienes luchas, tienes pruebas, tienes dificultades. Todos las tenemos, ¿sí? Pero hoy, iglesia, lo que era nuestro pasado triste, lúgubre, oscuro, sin esperanza, sin Dios, sin un futuro glorioso que nos espera, hoy día eso ya no es más parte de lo que nosotros estamos esperando. Y eso debe afectar nuestro hoy. No solo para pensarlo aquí en estas cuatro paredes. No solo para, sí, el mensaje. No, esto tenemos que llevarlo a casa.
Tenemos que enfrentar la vida con esta expectativa, con la expectativa de lo eterno. Yo estoy con Dios. El Señor Jesucristo murió por mis pecados. Ya no estoy sin Dios, ahora tengo la esperanza eterna. Hay momentos difíciles, hay situaciones complejas, hay enfermedades, hay problemas económicos, tal vez yo no lo sé, pero yo tengo una esperanza eterna que va mucho más allá de cualquier contingencia terrenal. Hoy estamos en Cristo. Y es precisamente lo que nos va a hablar el punto 2, que yo le he denominado lo que Cristo ha hecho entre los versos 13 y 18. Creo que no voy a alcanzar a terminar este sermón hoy. Lo vamos a terminar la próxima semana. El punto número 2, dice el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, otra vez, ¿no?, han sido acercados por la sangre de Cristo. El pero, siempre lo decimos, está contrastando, ¿no?, lo que veíamos recién. De manera amplia, el apóstol está retratando el pasado, lejos de Dios, en lo que vimos antes. Ahora, lejos de la posibilidad de tener una participación cercana o íntima con Él. No teníamos esa posibilidad. ¿Pero qué hizo el cambio? Dice, pero ahora en Cristo Jesús. Amén. Es Cristo Jesús el que hace la diferencia. No somos nosotros. No son nuestras cualidades. No es que nos portemos bien, no es que seamos mejor que el vecino. La diferencia, iglesia, la ha hecho Cristo. Pero ahora en Cristo, ustedes, quienes, los gentiles, los efesios, también nosotros por extensión, ahora en Cristo. En el pasado estábamos lejos, pero hoy en Cristo, gracias al sacrificio del Señor Jesucristo en el Calvario, hoy día somos acercados, hoy día tenemos la bendición espiritual de Dios. Lo que antes era imposible en nuestro pasado, en el verso anterior, ahora por medio de Cristo, ¿qué? Tenemos a Dios en el mundo, tenemos esperanza, tenemos los pactos de la promesa, tenemos una nueva ciudadanía. Dice el texto, ustedes han sido acercados. Los que saben de griego y más dicen que esto está en voz pasiva, pero de manera más simple significa que los gentiles no habían hecho nada para acercarse a Dios. Han sido acercados, Dios mismo los trajo. Es decir, esto, iglesia, es una obra de Dios. Y tiene mucho sentido, porque la semana anterior, ¿qué decíamos? Que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, bien digo. No teníamos manera de acercarnos a Dios. Dios tenía que hacer este trabajo en nosotros. ¿Cuál fue el medio que Dios utilizó para acercar a los gentiles? Dice un autor, todo era obra de Dios, la cual le costó un precio enorme. Este cambio solo podía haber ocurrido por la sangre de Cristo. Esto significa su muerte sacrificial por nuestros pecados, mediante la cual nos ha reconciliado con Dios y con los seres humanos. Hemos sido reconciliados con Dios y, como vamos a ver ahora mismo, también con los seres humanos. Había una profunda grieta, una profunda división entre judíos y gentiles, que la muerte del Señor Jesucristo también vino a poner fin. Este hecho histórico de la muerte de Cristo, ¿no?, la cruz del Calvario, y la expresión que decíamos al comienzo, en Cristo, tiene que ver con la conversión. Cuando tú experimentaste la conversión en Cristo, está hecho histórico cuando Cristo murió hace más de 2000 años y cuando nosotros pasamos a estar en Cristo. Cuando nosotros venimos en arrepentimiento y fe delante de Él. Verso 14, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. La animadversión entre judíos y gentiles llegó a su fin. Dice, Él mismo es nuestra paz. Y no es como cuando dos países, ¿no?, entran en guerra, en conflicto, y llegan a acuerdos de paz. Cada país después de eso se va a sus límites y hace su vida. No, acá el Señor hizo la paz entre judíos y gentiles, y dice el texto que de ambos pueblos hizo uno. ¿Se da cuenta? De ambos pueblos hace uno, derribando la pared intermedia de separación. Era necesario derribar esta separación, que el propio texto nos dice cuál era esa separación intermedia. La destrucción de ese muro de división dice que es en su carne, en la carne de Jesucristo. Otra vez, una alusión a la muerte del Señor Jesucristo. Ahora, para nosotros hoy, ¿cierto? Porque no hay un judío acá, ¿verdad? No.
Puede ser. Nosotros teníamos una arrendataria que era de descendencia judía. Mejor no sigo hablando allí. Entonces, la destrucción, ¿no?, de ese muro de división, ¿sí?, es otra alusión, decía yo, a la muerte del Señor Jesucristo. Y para nosotros que ya no tenemos esa realidad, ¿no?, que era muy común en la época primitiva de la iglesia, habían gentiles y habían judíos que se estaban convirtiendo, era la realidad de la iglesia. Hoy día ya es algo distante. Aunque hay personas de la religión judía que se convierten, eso es innegable. Pero bueno, ¿cómo nosotros aplicamos también esto, no? Yo lo quiero plantear de la siguiente manera. Si el sacrificio de Cristo fue capaz de poner fin a la pugna judío-gentil, ¿cuánto más aplicación tendrá para poner fin a nuestras diferencias menores hoy en día? ¿Sí? Si el sacrificio del Señor Jesucristo puso fin, ¿cierto?, a la pugna entre los judíos y los gentiles para ser un solo pueblo, ¿cuánto más en la interna de una iglesia local pequeña como esta, el propio sacrificio del Señor Jesucristo no debiese llevarnos también a derribar todas nuestras diferencias? Ciertamente tiene ese poder también. Juan capítulo 3, verso 14 y 15, hablando de lo necesario que debe hacer el hombre, ya sea judío o gentil, para venir a Cristo, dice: y cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga en él vida eterna. ¿Qué deben hacer los hombres? No importa dónde tú hayas nacido, debe guardar ciertos ritos, ¿no? Cristo fue levantado un día en la cruz del Calvario. Y dice el texto que todo aquel que en él cree, no importa tu país de origen, tiene vida eterna. Sea judío, sea gentil, sea chileno, peruano, venezolano, mexicano, chino, lo que sea, si tú crees, tienes vida eterna. Hay dos expresiones que nos hablan de la unidad, volviendo a nuestro texto. La primera ya la vimos, de ambos pueblos hizo uno, y la segunda en el versículo 15, dice: para crear de los dos un nuevo hombre. De los dos un nuevo hombre, de judíos y gentiles un nuevo hombre. Esta reconciliación también estaba en el corazón de Dios, dice un autor, y en la mente de Cristo, porque su propósito era la de crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. De los dos, es decir, judíos y gentiles, Cristo se propuso crear un solo y nuevo hombre, o sea, una unidad orgánica, la Santa Iglesia Cristiana. Recordemos que la iglesia primitiva, yo se los decía antes, estaba conformada por judíos y por gentiles. Y nuestra realidad hoy es un poco distinta. Pero el principio de unidad que subyace en este texto, ¿no?, aún nos alcanza. Debemos recordarnos que nuestra unión deriva del sacrificio de Cristo. Iglesia. La unión de la iglesia deriva de la obra de Cristo. No es una unión artificial, no es una unión por conveniencia, no es una unión como cuando se junta un club deportivo para entretenerse o cuando se juntan las fundaciones para hacer cosas buenas. No, la unión de la iglesia tiene que ver con la obra de Cristo. Entonces, ¿qué pasa si nuestra unión tiene que ver con la obra de Cristo? Todas mis preferencias personales deben rendirse. ¿Sí? No, es que a mí no me llevo bien con estos hermanos o no me llevo bien con estos otros. Hermano, todas tus preferencias personales tienen que ceder en vista de que nuestra unión se basa en la obra de Cristo. Es gracias a la obra de Cristo. ¿Puedo yo entonces levantar argumentos mayores a los de la obra de Cristo? ¿Puedo yo ponerme, no, que a mí no me gusta relacionarme? Hermano, olvídate de todo eso. Olvídate de todo eso. Y comienza a caminar en la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es nuestra unidad. Y que nuestras preferencias personales queden atrás. Además, el verso 15 nos dice cuál era esta pared intermedia. ¿Cuál era la pared intermedia? Es la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Aquí tenemos que hacer una aclaración. Dios le dio a Israel una ley que era triple. ¿Sí? Estaba la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. La ley moral se sintetiza en los 10 mandamientos. Esta es de manera invariable
la santa voluntad del Señor para todos los tiempos, sea judío, sea gentil. La ley del Señor, la ley moral del Señor sigue teniendo efecto y es mandatoria para nosotros. Era malo, dice un autor, para ambos, judíos y gentiles, que adoraran ídolos, que mataran, que robaran y que codiciaran. Eso sigue siendo también malo hoy. La ley civil, que trata del gobierno de Dios sobre Israel. Y las leyes ceremoniales, que son reglas que existían respecto de alimentos puros e impuros. La civil y la ceremonial, eran leyes que tenían relación exclusiva con el pueblo de Israel. Y ya no con nosotros los gentiles. El propósito de las leyes ceremoniales y civiles, que eran exclusivamente para Israel, era mantener a esta nación apartada. Las muchas reglamentaciones que habían sido cuidadosamente detalladas eran para acercar y proteger a Israel de la influencia de los paganos. ¿Y hasta qué momento estas leyes civiles y ceremoniales tenían efecto? Hasta la venida del Mesías. Una vez venido el Mesías ya no tienen utilidad. Estas leyes, digo yo, ya tenían esa fecha de caducidad, esa fecha de vencimiento. Estas leyes y reglamentos que eran tan útiles para mantener separados a los judíos de los gentiles también originaron gran cantidad de mala voluntad y odio entre unos y otros. Es así que las leyes civiles y ceremoniales se convirtieron en esta pared intermedia. Entonces, esa es la pared intermedia, esas leyes civiles y ceremoniales de los cuales los judíos se ostentaban tanto, ¿no? Cuando Jesús dijo, dice acá este autor, consumado está, ¿no? Hablaba del cumplimiento de nuestra salvación, pero sus palabras también marcaron el fin del Antiguo Testamento con sus leyes y reglamentos. En su carne Cristo abolió en la cruz la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Amén? Warren Wiersbe hace un buen comentario que quiero compartirle. Dice, a la iglesia primitiva se le hizo muy difícil entender esta lección. Por siglos los judíos habían sido diferentes a los gentiles en religión, en forma de vestir, en alimentación y en leyes. La iglesia no había tenido problemas hasta que Pedro fue enviado a los gentiles y estos empezaron a ser salvos en las mismas condiciones de los judíos. Hechos 10. Los judíos creyentes reprendieron a Pedro por ir a los gentiles y comer con ellos. Hechos 11. Y los representantes de la iglesia se reunieron para una conferencia importante en la cual tratarían el lugar de los gentiles en la iglesia. Hechos 15. ¿Era necesario que un gentil que se hiciese judío para llegar a ser creyente? La conclusión fue no. Judíos y gentiles se salvan de la misma manera, es decir, por la fe en Jesucristo. La enemistad entonces había desaparecido. La cruz del Calvario le puso fin a la fuerza obligatoria de las leyes civiles y ceremoniales del Antiguo Testamento, quitando así la pared intermedia de hostilidad entre judíos y gentiles. El apóstol Pablo a los Gálatas en 3:28 le dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. Cristo entonces puso fin a esta separación. Pero el principal problema no era esta pugna entre judíos y gentiles, o que nosotros los gentiles estábamos alejados de Dios de manera justa. El principal problema y el dilema principal, tanto para judíos como para gentiles, es que estábamos lejos de Dios. Y aquí ocurre algo bien llamativo, ¿no? Porque los judíos estaban lejos de Dios siendo muy religiosos y los gentiles estaban lejos de Dios siendo muy idólatras. ¿Se dan cuenta? El que hizo la diferencia entonces fue el Señor Jesucristo. Y aquí nos enfrentamos una vez más en la Biblia al asunto del pecado. El pecado es el gran separador de este mundo. El pecado nos separa de Dios y nos separa también de nuestro prójimo. Ha venido dividiendo a la gente desde el principio de la historia humana. Nos remontamos a Adán y Eva, pecaron y fueron separados de Dios. No muchos años después, ¿quiénes? Sus hijos, a Caín y Abel. Caín terminó matando a Abel, separación producto del pecado. La tierra se llenó de violencia, dice Génesis, y parecía que el único remedio era el juicio. Pero aún después del diluvio los hombres pecaron contra Dios y uno contra otro, e inclusive trataron de desarrollar su plan para mantener la unidad de su pueblo sin la ayuda de Dios.
el resultado fue otro juicio que esparció a las naciones y confundió las lenguas. Fue entonces que Dios llamó a Abraham y a través de la nación de Israel vino Jesucristo al mundo. Fue la obra de Cristo en la cruz la que abolió la enemistad entre judíos y gentiles, entre pecadores y Dios. ¿Sí? Hay división entre los hombres, pero la división más relevante, más profunda, más radical es que nosotros estamos separados de Dios, hermanos. Y esta separación la vino a resolver precisamente el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que nos habla el verso 16 al 18. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. La reconciliación con Dios es para judíos y para gentiles y es por el mismo medio. Es por medio de la cruz. La reconciliación con Dios es por medio de Cristo y esto tenía mucho sentido práctico, ¿no? En el contexto que la iglesia vivía en aquella época. Compartían los judíos y los gentiles en la realidad de la iglesia. Pablo entonces está poniendo las cosas en orden. ¿Sí? Ustedes, los judíos, no son superiores, tampoco los gentiles debiesen sentirse superiores. Una vez que estamos en Cristo, somos un solo cuerpo por medio de la cruz. Y si antes había rencilla, Pablo dice, Cristo dio muerte a la enemistad. Interesante esa expresión, ¿no? No es que solo trató de manera superficial con la enemistad, dice que le dio muerte a la enemistad. El texto nos muestra un principio bíblico elemental respecto de lo que vino a hacer Cristo en relación a los judíos y gentiles. Cristo vino a unirlos. Ya no tenemos la presencia, yo lo decía antes, ¿no? En nuestro contexto de judíos en general, pueden haber excepciones. Pero si hubiese uno, no tiene ventaja sobre nosotros. Si hubiese un judío aquí sentado, una familia de judíos creyentes, no tendrían ventaja respecto nuestro. Si están creyendo en el Señor Jesucristo, estamos unidos. Y de manera aplicativa para nosotros, ¿no? Tanto el religioso como el vividor necesitan reconciliarse con Dios. Y el único medio efectivo para esa reconciliación es la obra del Señor Jesucristo. Dice el verso 16 que le dio muerte a la enemistad. Luego, sobre la condición de todo ser humano, ¿no? En Romanos 3:23, ya sea judío, gentil, ya sea religioso o muy moral, o seas un vividor, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan o están destituidos de la gloria de Dios. Esto incluye a todos, gentiles, judíos, a toda persona que ha pisado este planeta, está cumpliendo esto, está lejos de Dios. Y Jesucristo en la cruz del Calvario saldó esta deuda de pecado que nosotros teníamos. La vida perfecta de Cristo y su muerte inocente obtuvieron el mérito que nos dio valía delante del Señor. Le aseguró al pecador la liberación de la culpa del pecado. Jesucristo no solo hizo lo necesario dando muerte a la enemistad, dicho sea de paso, esta es una expresión muy, muy gráfica, sino que en el verso 17 no solo hizo lo que había que hacer, dice que anunció a los que estaban lejos, es decir, los gentiles, y a los que estaban cerca, es decir, los judíos. ¿Y quién fue el que les predicó a los efesios? ¿Les predicó Cristo mismo? Les predicó Pablo. Pero cuando Pablo anuncia el Evangelio a los efesios, es como que Cristo mismo se los hubiese anunciado. Y hoy, cuando nosotros predicamos el Evangelio, es como que Cristo mismo está anunciando el Evangelio. Tenemos entonces una gran responsabilidad de anunciar esta paz a los que hoy no están en paz. Verso 18, porque por medio de la cruz los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre por un mismo espíritu. Esto es maravilloso, hermano, pensar en que tenemos entrada al Padre por medio de Cristo. No importa si eres judío o gentil, no importa de dónde tú seas, no importa tus recursos económicos, tu nacionalidad, no importa nada de eso. Si estás por medio de Cristo, tenemos nuestra entrada al Padre. Podemos relacionarnos con Dios en oración, dirigirnos a Él como nuestro Padre. Qué maravilloso. Dios no escucha más a un judío por su gran genealogía y con su señal externa de la circuncisión que a un gentil que ha sido vividor
y pecador en todos los excesos pecaminosos de la cultura. No. Así también, Dios no escucha más a un pastor con muchos años de carrera y con altos grados de teología que a un recién convertido que lo único que sabe es que él es un pecador y que Cristo es su Salvador. Dios nos escucha de la misma manera. Amados hermanos, podemos carecer de muchas cosas. Podemos estar enfrentando dificultades, enfermedades, dolores propios de esta vida, pero tenemos entrada al Padre. Tenemos un alto honor, un privilegio que muchas veces subestimamos y no ocupamos. Tenemos entrada al Padre. Cristo y su sacrificio derribó todo impedimento para que pecadores como nosotros pudiésemos entrar confiadamente. Nos abrió el acceso. Nada es porque haya algo bueno en nosotros, sino que es por la abundante gracia del Señor. Tenemos entrada al Padre Celestial. Algunos de ustedes lo saben, hace un poco más de un mes me citaron para ir a orar con el alcalde y yo llegué puntual y iba entrando y me dicen, no, el alcalde no está. Yo le digo, pero me citaron, no, pero se salió. Ah, bueno, pero igual dice la secretaria que suba. La entrevista no se llevó a cabo, o sea, la entrevista, la oración. Y bueno, yo pensaba respecto de tener entrada, ¿no? Esa entrada que yo iba a tener para hablar se canceló. Pero cuando venimos por medio de Cristo, el Padre jamás nos va a cancelar. Dios nunca te va a cancelar. Si tú estás en Cristo, Él siempre te va a recibir. Así que no pierdas más tiempo, no le des más vueltas. Con ideas, acércate a tu Padre. Tenemos libre acceso delante de Él. Y es precisamente en Él donde vamos a encontrar claridad, donde vamos a encontrar fortaleza, donde vamos a encontrar todos los recursos necesarios para seguir caminando. Él nunca te va a cancelar, iglesia, si estás en Cristo. El último punto de esta predicación lo vamos a compartir la próxima semana. Oremos y demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por esta gran oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra. Es un privilegio que no merecemos, Señor. Tú hoy nos estás hablando, Señor, que a través de la obra de tu Hijo Jesucristo tú derribaste toda pared intermedia, Señor. Que has hecho un solo pueblo, Señor. Hay un solo Salvador, tanto para judíos como para gentiles. Hay un solo Salvador, tanto para los hombres morales como para los pecadores vividores. Hay un solo Salvador al cual nosotros tenemos que mirar, Señor. Al cual nosotros tenemos que hoy apreciar, Señor. Y esto nos hace bien recordar lo que antes éramos, para ver todo lo que tú has obrado en favor nuestro, Señor. Y a pesar de toda contingencia terrenal, poder valorar las cosas celestiales por sobre estas terrenales, Señor. Y darnos cuenta que nos has provisto de una situación maravillosa, extraordinaria, celestial, que por nuestros propios méritos era imposible alcanzar. Que esta esperanza, Señor, que hoy día tenemos, que hoy día estamos con Dios, hoy día estamos en Cristo, hoy día tenemos promesas eternas que son nuestras, hoy día somos parte del pueblo de Dios, estén patentes en nuestra vida, Señor. Estén presentes cada vez, Señor, que podamos caminar con firmeza. Tal vez no rápidamente, como muchas veces nos gustaría hacer las cosas, pero que sí podamos caminar con firmeza, Señor. Un paso a la vez, Señor. Un paso a la vez. Pero dependiendo de ti, Señor, en todo tiempo. Gracias por bendecirnos de esta manera en Cristo Jesús. Tal como Pablo orase en versículos anteriores, sigue abriendo los ojos de nuestro entendimiento a la luz de este texto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.